Importante, muy importante. Y quiero enseñarles algo que Dios me viene mostrando a la luz de la palabra. Todos sabemos, por lo que Dios nos dice, que el Señor viene pronto, y por los acontecimientos que se están dando en el mundo en realidad, de que el Señor viene pronto. Amén. Sí, bueno, pero siempre hubo guerra, pero no vino, siempre hubo terremotos, pero no vino, siempre hubo maremotos, pero no vino, siempre pasaron cosas, hambrunas y no vino, pero cuando se secó el río Éufrates, porque dice el Señor, es el tiempo del fin. Nunca en todos los capítulos de la historia, búsquenlo, y nunca se secó el río Éufrates, pero ahora sí se está secando completamente, porque es la venida del Señor. Amén. Se están dando los acontecimientos apocalípticos, así que usted no se salga de la cobertura del reino, de buscar el rostro de Dios, hermano. Amén. Muy bien. Yo le voy a comentar algo más o menos para que usted entienda un poquitito y luego vamos a ir a la palabra. Pero, ¿sabes qué? El Señor siempre, desde el principio de la creación, quiso estar en medio de su pueblo. Siempre, siempre. Por eso cuando Él creó a Adán y Eva, ¿qué pasó? Él les dice que Él habitaba en el Edén junto con ellos. Porque a Él le gustaba estar con ellos, porque los amaba. También sucedió luego, en la historia, usted va viendo de que Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Nunca lo quiso dejar solito. Él ama lo que Él creó. Dios lo ama. Dios le ama a usted de una manera especial. Fíjate que en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel era un pueblo nómada, que se movía de un lado para el otro permanentemente. Entonces las 12 tribus de Israel, estas 12 tribus, fíjate vos que Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zabulón, Leví, José y Benjamín, las 12 tribus de Israel, iban caminando ellos, porque eran nómadas, no vivían en un lugar y se instalaban allí, sino que se iban moviendo. Y dice que iban todas las tribus, en carpas iban ellos, en tiendas que hacían en la antigüedad. Pero había una de estas tribus, que es la tribu de Leví, que era la que Dios le había dado la autoridad. En Moisés fue que puso para el servicio de los tabernáculos, puso a los levitas para que se consagraran y estuviera siempre en el medio. Las 12 tribus estaban todo alrededor y la tienda de los tabernáculos de los levitas estaba en el medio. ¿Por qué? Porque Dios siempre quería estar en medio de su pueblo. Siempre, Él siempre quiso estar en medio nuestro. Amén. Moisés consagra y le dice que fueron consagrados por Moisés para el servicio del tabernáculo y luego también para el servicio del templo de Salomón. Es linda esta historia, ojalá a usted le guste la Biblia, leerla. No muero de chico, leanla, lean la Biblia. Amén. El Antiguo Testamento léalo como historia, porque si no va a entrar en confusión. Para tener clara la gracia de Dios, se lea desde Mateo en adelante, donde habla de la gracia del Señor, que es los tiempos que estamos viviendo. Ellos vivían en tiendas, eran nómadas, como yo le dije, eran individuos, dice, tribus o pueblos que no ponen un lugar fijo para residir y que constantemente se trasladan de un lugar a otro. Porque el Señor mandó a Salomón, era, dice, un punto de comunión de todos los israelitas, donde se concentró el poder político, económico y religioso. Estaba concentrado en todo el pueblo de Israel, en las 12 tribus, pero el que lo único que podía administrar las
las cosas santas de Dios eran los levitas, nadie más. Fíjese usted, preste atención, a ver si aprende algo. ¿Sabe que David era un hombre que tenía la guía del Señor para hacer un tabernáculo para el Señor? Entonces él era un hombre que se había hecho millonario, y dice que tenía, lugares llenos de oro, de plata y de cosas para hacer el tabernáculo del Señor. Pero Dios no se lo permite a David porque dice que sus manos estaban manchadas de sangre, porque era un hombre guerrero él. Entonces sus manos estaban manchadas de sangre. Pero sí le dijo que su hijo Salomón iba a construir el templo. Amén. Fíjate vos, escucha hermano. Este templo fue construido en el año 952 a.C., el templo que construyó Salomón, el primer templo que se construye en Jerusalén, en la colina del monte Moriah. Allí todavía existe ese lugar en Israel. Hoy lo están ocupando los musulmanes, pero ¿sabes qué? Ahí, 952 años antes de Cristo, ahí empezó a levantar el templo Salomón. Era un templo donde tenía que hacer morada a Dios. Y fíjate vos que usaron para este primer templo 170 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas, cada tonelada tiene 1.000 kilos, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro, más también para decorar todos los utensilios de la casa de Jehová. Usaban piedras preciosas. Dice que la reina de Saba venía, honraba a Salomón por su sabiduría y le traía toda clase de piedras preciosas. O sea que el primer templo que Dios le dio la instrucción a Salomón de cómo hacerlo, porque le dio los planos. Nosotros esto lo estudiamos en la Biblia, en el tabernáculo, lo estudiamos, los chicos lo estudian, hasta arman el tabernáculo y todo, y es bonito. Entonces el Señor le dio el diseño a Moisés de cómo debía ser la casa donde él iba a morar. Esto era la antigüedad, amén. Este templo se hizo 952 años antes de que venga Cristo. Fíjate vos que este templo fue destruido el primero por Nabucodonosor. ¿Por qué fue destruido? Porque el pueblo de Israel, después de toda la gloria de Dios que vivía en el templo, porque dice que la casa del Señor, el templo que hizo el Señor, que hizo Salomón, se había llenado de la gloria de Dios. Tenían miles de cantores, miles de músicos para adorar al Rey de Gloria. Hacían sacrificios de a miles en honor a Jehová, dice la palabra. O sea que todo era muy pomposo, era muy en extremo, rico, esplendoroso para la época, millonario, porque ¿quién iba a poder poner toneladas de oro para poder fabricar un templo? O de plata, o de bronce, o monedas de oro. Ellos tenían todos los utensilios con piedras preciosas, que cada utensilio, usted cuando venga a estudiar la palabra se va a dar cuenta que Dios le está mostrando cómo era el templo, cómo Dios nos viene cómo hacía el templo en la antigüedad. Porque en la antigüedad el pueblo de Dios, ¿sabe qué? El pueblo de Israel quedaba fuera del templo. En los atrios, en los patios quedaba el pueblo, esperando que el sacerdote entrara al lugar santísimo, a donde iba a hacer sacrificio para que los pecados del pueblo sean perdonados. Entonces,
Entonces, ellos esperaban afuera y se quedaban viendo a ver si los pecados de todo el pueblo era perdonado por un año entero. ¿Entiendes? Según el humo que salía de la chimenea, como hacen hoy los católicos, el Papa, que largan un humo. Si es un humo es porque eligieron un Papa, y si no hay humo porque no lo eligieron. Eso es viejo, eso de la ley, no tiene nada que ver con la gracia. Pero les cuento algo para que usted entienda, se le abra su cabecita de que Dios siempre quiso vivir en un templo. Siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Siempre. Por eso cuando hizo el Edén, estaba en el Edén estaba en medio de Adán y Eva, paseándose y charlaban, eran amigos. Él siempre quiso tener una hermosa comunión con su creación. Luego por el pecado y todas las cosas que pasaron, así sigue la historia, y como Dios le manda luego a Moisés le manda, sí, está bien, después de David, que le revela que tenía que hacer un templo, lo ponen a Salomón porque no tenía sangre en sus manos y podía hacer el templo del Señor. Los bienes estaban allí. Cuando antes de ese templo, el pueblo de Dios que caminaba de un lado para el otro, dice que ellos agarraban el pueblo de los levitas, que eran los consagrados, eran los que estaban adorando a Dios, pero Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Siempre. Usted busque la historia desde el principio, desde el Génesis, el Señor siempre quiso estar cerca nuestro. Amén. Fíjate vos, que todas estas cosas que usaron ellos para el templo que hicieron, que este templo luego lo destruye el rey Nabucodonosor. ¿Por qué lo destruye? Simplemente porque el pueblo de Israel había caído en desobediencia. Entonces, como había caído en desobediencia y en pecado, dice que viene el rey Nabucodonosor, destruye el templo, literalmente lo destruye, y se lleva cautivo a todos los israelitas. Muchos de ellos murieron y otros fueron criados aún de muy pequeños en otra nación, con otras costumbres. Fíjate, y usted si quiere, porque después el Señor permite, después de ese primer templo destruido, permite levantar un segundo templo, que fue en el año 500. Yo le explico algo, escuchen. Si estamos en el año 900, hasta la venida de Cristo viene descendiendo, 900, 700, 800, 500, hasta que llegamos al año 1 y ahí nace Cristo. Y se empieza a contar como año 1. Por eso les pido que vengan a estudiar la palabra, por favor. Entonces sucede que se hace un nuevo templo, pero si este templo de que hizo Salomón era millonario, el que hizo Herodes era mucho más millonario, porque había puesto, dice que era mucho más potente en todos los tesoros que había puestos para hacer ese templo. Todo era pomposo. Todo era millonario. Y fíjate, y vamos a la palabra de Dios. Usted busque en su Biblia Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. La Biblia es pesada, así. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Verso 14. Y en el templo encontró a los que vendían ovejas, bueyes, palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote
de cordeles los expulsó del templo. A todos y a las ovejas y a los bueyes derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Verso 16. Lo estoy leyendo en la cantera. Y dijo que a los que vendían las palomas, a los que estaban haciendo comercio del templo, estaban haciendo negocio del templo, amén, pecado delante de Dios, no se puede hacer comercio con la iglesia del Señor. Entonces, dice así, y dijo a los que vendían las palomas, quitad eso de ahí, no convertáis la casa de mi padre en plaza de mercadeos. En plaza de mercado, verso 17. Sus discípulos recordaron que está escrito, el celo por tu casa me devora. Verso 18. Con que los judíos le respondieron así, ¿qué señal nos muestras que te autorice a hacer eso? Verso 19. Jesús le respondió, así, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré, le dice Jesús. Así que los judíos dijeron, en 46 años se ha edificado este santuario. Para hacer ese santuario de Herodes, que era tan suntuoso, esplendoroso, tardaron 46 años. Y era todo un lujo, era una cosa increíble. Entonces dice el Señor, preste atención, dice Jesús y le respondió, así dice, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré, dice el Señor. Entonces, verso 20, así que los judíos dijeron, en 46 años se ha edificado este santuario y tú lo levantarás en 3 días. Oído, qué charlatán este que vino acá, que se hace el Jesucristo. Entonces, verso 21, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Por eso cuando dijo el Señor que ese templo iba a ser destruido, lo estaba profetizando el Señor. Y que Él lo levantaría en 3 días. Entonces los judíos, como no entendían que Él era el Mesías, el Salvador, que había venido al mundo, entonces dice, ¿qué habla Jesús? Se tardó 46 años para hacer el segundo templo, porque el primero lo destruyó Nabucodonosor. Herodes levanta otro y le pone más oro y más potencia y más cosas hermosas a ese templo. Pero también empezaron a hacer comercio. El primer templo que hizo el Señor, escuche, el primer templo que el Señor permitió de hacer y dio instrucciones de cómo hacerlo, era para que el pueblo de Dios fuera a congregarse a ese templo y buscara de la gloria de Dios y adorar a Dios y le honrar a Dios. Pero por causa del pecado, ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Todos los israelitas terminaron esclavos en Babilonia. ¿Y sabes qué? No quedó nada de ese templo. Lo destruyeron, lo despojaron, lo robaron, se llevaron todo. Y todo el pueblo de Israel quedó esclavo y muchos de ellos murieron. Cuando se levanta el segundo templo, Dios lo permite. Y se levanta el segundo templo, pero también empezaron a acostumbrarse a no vivir en santidad, vivir de cualquier manera, total que importa, total que me importa, y así también se destruye este templo. Pero miremos ante algo, hermanos. Mateo 4, del 1 y 2. Después de salir Jesús del templo, iba caminando cuando se le acercaron sus discípulos para señalarle los edificios del templo. Verso 2. Y le respondió así, ¿no veis todo eso? Os digo de verdad que no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea destruido, dice Jesús. Es
Esa profecía que Dios le habla, que Jesús le habla al segundo templo que fue edificado por Herodes, que ya tenía 500 años, y tardaron 43 o 46 en hacerlo. El Señor lo mira y le dice: yo lo destruiré piedra sobre piedra. A los 70 años de que Dios profetizó esto, después de que Él ascendió a los cielos, dice que automáticamente ese templo fue nuevamente el templo de Herodes, totalmente desmenuzado, destruido hasta el día de hoy. Por eso decimos que Cristo viene pronto, porque sabe que el pueblo de Israel quiere levantar el tercer templo. Ya tienen la maqueta, tienen todo de cómo va a ser. Y están preparando los animales para el sacrificio, como lo hacen en la antigüedad, porque ellos no aceptaron a Jesús. Ahora, fíjate vos lo que yo te quiero explicar con todo esto, porque es una introducción. Primera de Corintios 3, 16 y 17, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que soy el santuario de Dios? ¿A quién le dice? ¿A quién le dice el Señor? ¿No sabes vos que sos el santuario de Dios? ¡A nosotros! Entonces dice: ¿no sabéis que sos el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, a ese lo destruirá Dios, pues el santuario de Dios, que sois vosotros, es santo. Hermanos, hubo un poder increíble en aquella época para que el santuario sea destruido, con toda la cantidad de años que le costaba de hacerlo con piedras que no tenían que ser castigadas ni con martillo ni con fierro. Dice que se edificaba y iban a las canteras a buscar las piedras que encajaran una con otra para hacer un edificio tremendo y perfecto. Dios proveyó de todo el oro, la plata, las piedras preciosas y todo lo que hacía falta para hacer un templo donde Él quería hacer morada. Pero una vez decía una sierva de Dios que yo siempre la escuchaba, Catherine Kuhlman, me lo imagino al Señor deliberando en el cielo junto con Jesús y el Espíritu Santo diciendo: ¿qué haremos ya? Porque quise habitar entre ellos en el Edén, pero me desobedecieron. ¿Qué haremos? Yo dije que iba a ser morada en el templo, que iba a ser Salomón. Le deja las instrucciones de cómo iban a hacer los ritos para que mi presencia esté con ellos, pero desobedecieron. Hicieron un segundo templo, Herodes, y Dios lo permitió, para que el pueblo de Israel vaya a adorar a Dios y esté en su presencia, pero desobedecieron. Empezaron a hacer comercio y ganancia con el templo que se había hecho. Por eso el Señor, cuando lo mira, le dijo: yo destruiré este templo, piedra sobre piedra. Pero también dijo: yo lo levantaré en 3 días, porque Jesús sabía que venía a poner su cuerpo, su vida, iba a ser crucificado, este Dios maravilloso, para que vos y yo podamos habitar junto con Él. Este Cristo asciende a los cielos y dice que Él no nos iba a dejar huérfanos, dice la Biblia. Fíjate vos, que dice en la palabra de Dios, en Dios habla hoy, el verso 16: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Este Dios maravilloso vino a ser morada en nosotros. Escúcheme, hermano, espere que le voy a buscar la Biblia. Busca Efesios. Perdón, porque esta Biblia es muy pesada. Efesios, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso
porque por medio de Él tenemos acceso al Padre, unos y otros en un mismo espíritu. Por consiguiente, ya no soy extranjero ni forasteros, sino que soy conciudadano de los santos y familiares de Dios, edificados sobre los cimientos que son los apóstoles, cambió la construcción, y profetas, siendo la piedra fundamental del mismo Cristo Jesús. 21. En Él, dice, que todo el edificio es ensamblado armoniosamente, va creciendo hasta hacerse un templo santo en el Señor. Verso 22, en el cual también vosotros, dice, os vas edificando con ellos para ser morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, el Señor nos habla claro por la palabra de que como veía que los templos hechos de mano de hombre no servían, no podía permanecer el hombre ni haciendo sacrificio ni derramando sangre de animales, no podía, volvía a caer en pecado y volvía a caer en pecado. Y ya los sacrificios lo hacían por hacerlo, porque ya ni eso le redarguía de pecado para vivir en santidad. Dice el Señor, por eso me imagino, como decía Catherine Kuhlman, que se imaginaba deliberando al Señor Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. ¿Qué haremos con esta creación? Mi presencia siempre estuvo con ellos, pero me olvidan y no me reconocen. ¿Qué hacemos con esta creación? Cuando los liberé de Moisés en el desierto, yo iba y les daba calorcito a la noche cuando hacía frío en el desierto. También dice el Señor que le daba fresquito a la mañana cuando el sol quemaba. También le mandaba el maná del cielo para que no le faltara el alimento. También le abría el mar rojo para que no se ahogara cuando el faraón los perseguía. ¿Qué más le haré a mi pueblo? Siempre quise estar en medio de ellos. Siempre quise estar en medio de ellos. Le di las instrucciones para hacer un templo, porque yo dije que mi gloria llenaría ese templo, en donde todo mi pueblo vendría a adorarme y a alabar mi nombre. Pero dice, no, se alejaron de mí, pecaron deliberadamente, me dieron la espalda. ¿Qué más le haré a mi pueblo? Entonces el Señor Jesús le habrá dicho al Padre, Señor, mándame a mí, envíame a mí. Porque este fue un trabajo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Cristo nació de una virgen, la Virgen María. Fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Y así fue engendrado Jesús. Y Él nace y crece y se desarrolla como cualquiera de los niños que pueda haber aquí. ¿Cómo nos criamos nosotros? ¿Y sabes qué? Este Dios maravilloso sabía que tenía que pagar un precio altísimo, porque dijo, si el templo hecho de manos de hombre no sirvió, si la nube que los cubrió no sirvió, si mis milagros y prodigios no sirvieron, si despreciaron el templo también de Herodes, si despreciaron toda presencia mía milagrosa y sobrenatural, voy a hacer algo mejor, dijo el Señor. Yo voy a hacer algo mejor. Yo voy a pagar
porque tu cuerpo porta reino, porta gloria. Para Dios era una sombra lo antiguo, porque para Él pesa más las toneladas de oro de tu alma, de tu vida. Ya no vivamos de cualquier manera, hermanos. Salgámonos de la mugre, de la mezcla, de las cosas que contaminan tu vida. Ya no estamos para ofrecer fuego extraño delante de Dios. Fíjate que dice la palabra de Dios en la nueva versión de Primera de Corintios 3, 16, 17. Dios habla hoy, ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué está diciendo? Destruyamos el templo. El pecado destruye nuestra vida, hermano. Por eso escapemos del pecado y de la maldad, ¿eh? Se puede salir porque Dios te ayuda a salir. Todos vinimos mugrientos al reino, pero Dios nos lavó con su sangre y Él nos saca de la mugre. Basta. Fíjate que dice la palabra, si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá a Él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Dios destruyó un templo de manos hechas de hombres, pero yo no quiero que destruya el mío hecho de carne y de sangre. Cristo vino a ser morada en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros conformamos el verdadero templo de Dios, el edificio santo del Señor. Por eso nos dice la palabra que somos las piedras vivas que edificamos la iglesia de Cristo, ¿entendió? Fíjate, y voy terminando. Gloria a Dios. Marqué por todos lados yo esa costumbre que tengo. Fíjate que dice la palabra en Juan, capítulo 13, que estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en el templo encontró que estaban haciendo un negocio, un comercio con las cosas del reino. Y dice, y haciendo un azote de cordero los expulsó del templo a todos. Y allí le da la sentencia al Señor. A los 70 años que Jesús ascendió a los cielos y levantó su iglesia, ese templo fue destruido literalmente. Hasta el día de hoy no se pudo levantar más. Pero mis hermanos, Dios nos dio algo mejor. El templo de Dios sos vos y yo en este momento. Somos las piedras vivas del reino de Dios, los que edificamos la iglesia de Cristo. ¿Y sabés qué? Yo el otro día le estaba enseñando a mis hermanos cuando habla de que la creación gime esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes que la creación gime? Cuando el caos más fuerte venga sobre esta tierra, te aseguro que los que estamos en Cristo no vamos a estar aquí. Cristo levanta la iglesia. Amén. En la gran tribulación, en el Armagedón, la iglesia no va a estar. Por eso salvate ahora, no después, hermanito, porque te va a ir mal después. Ahora, ponete en línea con Dios. Ahora es el tiempo. Porque Cristo viene pronto. Y cuando el Señor nos venga a buscar,
dice, estaremos en la boda del Cordero con Él, pero el Señor nos hace pasar a una nueva dispensación, hace pasar y tiene un trato con el pueblo de Israel. Va a estar levantado el nuevo templo que ellos creen que va a venir a morar Dios y van a ser rodeados por los ejércitos. Por eso se secó el río Éufrates, porque por ahí van a venir millones de soldados a destruir a toda Jerusalén. Pero dice que el Señor asentará sus pies sobre el templo en el monte alto, y allí el Señor destruirá todos los enemigos de Israel. Y ahí por primera vez el pueblo judío verá que Cristo es verdadero. Pero nosotros, como iglesia de Cristo, seremos los que juzgaremos las naciones, mis hermanos. Y nos moveremos a la velocidad de la luz y tendremos una fuerza sobrenatural y nos moveremos como Cristo se mueve, de una manera sobrenatural, porque nuestro cuerpo fue glorificado cuando Cristo viene a buscar la iglesia. No viene a buscar la carne, glorifica nuestra vida y nos convierte en hombres y mujeres poderosos para juzgar toda la tierra. Esto está escrito, lo dice el libro de Apocalipsis. Venga a estudiar la palabra, deje de jugar, hermano, se terminó el recreo. Se terminó el recreo. Se destruyó por el pecado 2 templos hechos de manos de hombre, en donde le pusieron todo el poder y todo, hasta la gloria de Dios, condescendiente con los hijos de Dios, bajaba su nube de gloria. Y lo destruyó, se destruyó. Pero dice el Señor que también destruiría nuestro templo si nos ponemos en contra de Dios. Yo no quiero, mi hermano, porque lo he visto por años que camino con Cristo, que caminar sin el Señor, dice la palabra, es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haberte apartado del Dios vivo. Mi hermano, ¿conociste a Dios? Le perteneces a Él, paga el precio, porque este mundo no te da más que muerte y destrucción. Pero Cristo nos dio tanto valor que por eso dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. A Dios no le importaba nada las toneladas de oro y de piedra y de cosas que hacían para adorar al Rey de Gloria. Él dijo, yo voy a venir a ser morada, no los voy a dejar huérfanos, le voy a dar una ayuda más. Osataramanaya Kendo. El Espíritu Santo de Dios vino a ser morada, hermanos. Somos hijos del Rey de Gloria. Dale gracias a Dios. Él está habitando dentro tuyo. ¿Y sabes qué? A medida que este Dios de gloria va creciendo dentro tuyo por el conocimiento de la palabra y por la oración, vos vas a brillar, hermano y hermana. La gloria de Dios caminará contigo. En donde te muevas, a la presencia del Santo te va a rodear. Vas a ver que es bueno caminar con Dios. Ya no te dejes engañar por las estratagemas de hombre, ni por las mentiras del diablo, que está destruyendo el mundo entero. ¿O no lo ves? Dios quiere algo nuevo para nosotros. Somos su iglesia. Somos las piedras vivas. Somos los edificadores de un nuevo templo que jamás será destruido, porque Dios mora en nosotros. Somos su iglesia y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Hermanos, póngase bajo la cobertura del Señor. Él ha escogido su cuerpo como el templo del Dios viviente. Cuídelo. Cuídelo. Porque dice Jesús, cuida, yo ahora, mirá, ya no me interesa los templos que me hacían en la antigüedad. Ahora vine a ser morada dentro tuyo, dice el Señor. Y cuando vos caminás, yo camino. Cuando vos tocás, yo toco. Cuando vos clamás, yo muevo el cielo. Cuando vos
Es necesario. Hermanos, como yo siempre le digo, la salvación es gratis. Pero para vivir en santidad paga un precio, hermano. Si yo tengo gente que está al lado mío que me contamina, no la quiero más al lado mío. Si tengo personas que provocan división, chisme, contienda, que hasta te sirven la droga en la mano. Yo cuando quería salir me acuerdo de los cigarrillos, parecía a propósito, hasta me compraban los paquetes, diablo asqueroso. Y no son amigos, un cuerno, son enviados por el diablo. A ver si hablamos claro. Pero mi amiguito comparte un vino conmigo, mi amiguito, me hacía acordar a mi papá. Venía el hermanito, cuando venía el hermanito no hacíamos cruces nosotros, porque se ponían a chupar los dos ahí, en el patio. ¿Con quién te juntás? Que tu vida va más a un pozo oscuro en vez de rescatarte. ¿Con quién te juntás? Si con quien te juntás te está llevando a la ruina, ese no es amigo ni te ama, es un hijo del diablo enviado para destruirte, porque sabe que Dios tiene un propósito eterno con tu vida. Ya basta de dejarse engañar, hermano. Despiértense, por favor. Es tiempo de que cuidemos este templo que Dios ha venido a hacer morada en nosotros. Cuidemos este templo, amén. ¿Sabe que Dios le plació venir a hacer morada en nosotros? Y nosotros miramos la facha y decimos, oh, me cambió por tantas toneladas de oro y de piedras preciosas para venir a vivir acá. Tanto me amás, Señor, que no viste mi facha en serio, me parece. Josanda Ramanaya, que nadie te amará nunca jamás en la tierra como Cristo te ama. Nadie nunca jamás se ha creado alguien que te amará más como este Dios maravilloso que tenemos. Cortale con el sentimentalismo estúpido. Corre a los pies de Cristo y por añadidura todo te irá bien. Dios está derribando ídolos, los está quebrando, los está arrancando. Te va a doler. Más vale ponerlo a Dios en primer lugar, hermanos. Que por añadidura bendecirá tu casa y tu familia. Por añadidura bendecirá tu trabajo y todo lo que vos te proyectes de hacer. Pero no es nada más que una añadidura. Porque Él ha venido a ser morada dentro tuyo. Porque te valora más que el templo de Salomón y de Herodes. Ah, gloria a Dios, santo. No somos merecedores de tanta honra. Honra a Dios. Bendígalo todos los días. Dele gracias y camine con Él. Porque usted es templo. Y el Señor camina con usted, pero no desde afuera, desde adentro. Usted es un portador del reino, hermanos. ¿Me entendieron? ¿Entendieron esta palabra? Gloria a Dios que la entendieron. Recuérdese cuando se va a acostar y cuando se va a levantar que usted es el templo del Dios viviente. Recuérdelo y dele gracias a Dios. Porque nos valoró más que todo lo que se hizo por miles de años en esta tierra para adorar a Dios. Dios buscó algo mucho mejor, nuestra vida como templo. Vamos a orar. Padre amado.